no solo hablamos de cultura, la vivimos. Este es el espacio donde Colombia y Alemania se encuentran para compartir historias, tendencias, experiencias y preguntas que van más allá del idioma. En cada episodio exploramos temas que nos conectan como humanos y lo mejor, lo hacemos de la mano de invitados que tienen mucho por contar. Bienvenidos a Bordful, un podcast lleno de palabra. Dale play y acompáñanos en esta aventura cultural. La música, respiración de estatuas, tal vez silencio de pinturas, lenguaje donde el lenguaje termina. Con esta frase de Rilke, este poeta que nos ha acompañado tanto este año y el cual ya hemos leído tanto, damos comienzo a esta nueva versión de nuestro podcast Bordful. Bueno, un saludo para Juan Pablo que nos acompaña, Jessica. Hola. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, el tema justamente de este capítulo va a ser la música. Vamos a hablar en torno a la música. Vamos a hablar de un aniversario muy particular que tenemos y que quisiéramos homenajear un poco. Más adelante lo revelaremos. Y para eso contamos con un invitado muy especial, Valentín Aramburo Bravo. Juan Pablo, ¿quién es Valentín? Contanos un poquito. Bueno, Valentín es director de orquesta, compositor y violinista. Nació aquí en Medellín, Colombia. Es un compatriota, por así decirlo. Recientemente fue nombrado director artístico y musical del programa Redondo Beach Music Box Youth Orchestras en Los Ángeles, donde además también se desempeña como docente. Él ahorita nos va a profundizar un poco. Actualmente es director musical de los Music House Singers, un coro de adultos con sede en Rancho Palos Verdes, con actividades principalmente en el condado de Los Ángeles. También es director artístico y coordinador de la Music House Conservatory Orchestra en Rancho Palos Verdes, California. Listo. Bueno, buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te conectas con nosotros desde Los Ángeles en este momento. ¿Cómo has estado? Hola, un gusto y muy contento de poder estar aquí, de participar en esta conversación con ustedes. Bueno, te hemos invitado porque el tema pues, de esta ocasión es la música y nos interesa mucho, digamos, conocer tu trayectoria, digamos, personal, profesional, también en alguna medida tus ideas acerca de la música. Y bueno, también tenemos como una ocasión especial que nos convoca. Pero antes de que lleguemos a ese punto, bueno, yo conozco a Valentina hace ya un buen tiempo, unos buenos años, no vamos a revelar hace cuánto, como para que no se imaginen cuán viejos estamos, Valentín. Pero bueno, nos conocimos hace mucho tiempo precisamente estudiando alemán, ¿no? Sí. No recuerdo bien si cuando te conocí estabas como recién salido del colegio, llegas a entrar a la universidad, no recuerdo bien, pero no sé si tú ya te dedicabas a la música en ese entonces. No sé si nos quieres compartir cómo fueron tus comienzos musicales. Sí, bueno, de hecho, cuando nos conocimos yo estaba todavía en el colegio y me estaba preparando para ir a Alemania, que iba a ser allá un intercambio, pero ya entonces yo estudiaba música, yo empecé las clases de música desde muy niño, pues tenía 2 años y medio cuando me metieron a clases de iniciación. Luego a los 7 pasé al semillero de la Universidad de Antioquia y ahí estudié violín hasta que me fui a Alemania después de graduarme del colegio. Entonces yo empecé con esas clases. También en mi casa se escuchaba mucha música clásica principalmente, donde mi abuelo también, él tenía una colección de discos y había 2 obras que en ese momento me gustaban mucho, que era el Oratorio de Navidad de Bach y el Fandango de Boccherini. Entonces yo empecé a componer música muy relacionada como con estas influencias, muy impactado por esa manera en que empieza el Oratorio de Navidad con los 4 golpes de timbal. Y así empecé también a componer, a tocar lo que componía en el violín. Y también algo que ahora que lo pienso me hacía mucho componer era la época en que yo escuchaba las procesiones de Semana Santa y mi papá, que siempre tocaba en bandas, me llevaba a ver las bandas musicomarciales y eso me hizo disfrutar mucho de la música, también las pasiones de Bach, que mi abuelo las escuchaba durante Semana Santa, pues
yo conectaba mucho con eso y mientras empezaba a estudiar violín también componía y obviamente quería escuchar mucha música, entonces veía las partituras y pues todo desde niño, sí. Bien, entonces uno puede decir que no hubo como un momento de duda en absoluto de que vos querías ser músico, ¿no? O sea, fue una especie de despliegue absolutamente natural desde la formación temprana hasta tus estudios musicales, pues profesionales. Sí, sí, y afortunadamente pues tuve siempre el apoyo de mis padres, pues de mi familia, pues nunca como que me cuestionaron que querés estudiar música, de verdad, ¿qué tal otra cosita? No, no, sí, siempre fue como el camino que yo sentí que debía seguir. Uh-huh. Y Sí. Valentín, en ese momento, o sea, y me refiero al momento en el que nos conocimos nosotros que estabas estudiando alemán, ¿cuál era esa relación que habías establecido con el alemán? ¿Por qué estudiaste alemán al principio? A mí siempre me han gustado mucho los compositores pues, germánicos. Quería entender los textos de las pasiones de Bach, del oratorio de Navidad, de las óperas de Wagner, también textos, por ejemplo, como el final de la segunda sinfonía de Mahler, los Lied de Schubert. Quería asimilar el idioma, entender qué se decía y leer también en alemán, porque siempre me ha gustado mucho la literatura alemana y uno de mis libros favoritos es este Demian de Hermann Hesse. Uh-huh. Entonces siempre quería también como leer en alemán y de alguna manera muy profunda escritores como Hesse, como Thomas Mann, siempre están muy ligados también a la música en sí. Entonces eso me atraía mucho. Ya, qué bien. Y bueno, y ya entrando pues como en la época en la que empezaste a estudiar música, o sea, estabas absolutamente convencido ya de que querías ser músico. ¿Qué encontraste en la música que no hubieras podido encontrar en otra disciplina, Valentín? Mira, en ese momento como violinista, es decir, como músico de orquesta y también como intérprete, pues la manera en que tenés de comunicarte, de recibir lo que el otro te comparte, sea un pianista, sean los otros miembros de la orquesta. Eso genera casi que una empatía, genera un conocimiento mutuo que trasciende lo verbal y toda esa revelación de facetas humanas, de cualidades espirituales, filosóficas, que también la música tiene, un contenido emocional profundísimo que pasa por todo, por la meditación, por la alegría, la tristeza, el dolor, la pérdida. Todo eso la música te lo dice sin vos necesariamente codificarlo como palabras. Lo sentís, eso se te es transmitido y crece en vos. Es algo que te acompaña siempre y para mí encontrar eso en la música es como un estímulo grande que pues me acompaña todos los días, porque todos los días, como en todas las disciplinas, pues tenemos que seguir estudiando, aprendiendo, preparándonos y hay tantos estímulos que llegan de los compositores en sus maneras de decir las cosas, de expresarse. Y eso para mí fue lo que diferenció. Valentín, y bueno, ya tú que tuviste esa formación profesional y que a veces, o bueno, yo también viéndolo un poquito desde la perspectiva de mi campo, cuando uno se forma profesionalmente en algún área, uno suele formar unos criterios más fuertes, unas posturas más fuertes. Entonces yo te quería preguntar, ¿a ti te gusta todo tipo de música? ¿Encuentras alguna diferencia entre esos tipos de música? Y también si de pronto tú tienes algún gusto culposo en la música, como que te digas, oh, mejor no lo digo en voz alta pues a mis colegas porque me gozan, pero me gusta. Sí, a mí me gustan muchos tipos de música, pues me gusta el rock viejito también. No soy especialista en nada de lo que voy a decir, pero me gustan grupos como Queen, los Beatles, los disfruto. Me gustan también baladas en español y en inglés de las viejitas. Si estoy en la costa en vacaciones, me gustan los vallenatos o el merengue o la bachata.
el tango, tengo épocas en que escucho más tango, en que escucho jazz, así que en todos los géneros siempre va a haber música que está mejor compuesta que otra, pero por ejemplo con cierta frecuencia, si estoy como un poquito libre, me gusta escuchar a Lucho Bermúdez. En diciembre me gusta escuchar también a Buitrago y a los melódicos y todo. Sí, yo disfruto mucho, es que es para disfrutarlo. O sea, Sí. no hay gustos culposos entonces, a todos de alguna manera sale rescatar lo bueno a la música. Gustos gozosos. culposos. A veces el binomio de oro. Por ahí una vez cada 5 años me da por escuchar el binomio de oro y Con audífonos, sí, que nadie se entere que... sí, no, caminando por allá lejos. Bueno, Sí, no, disfruto mucho de todo. Valentín, y bueno, pensemos un poquito ya como desde el punto de vista, digamos, de tu quehacer musical. O sea, ¿qué significa ser músico en Colombia? O sea, para vos, dentro de nuestro contexto, digamos, partiendo también desde el punto de vista de las necesidades de un país como Colombia, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Pues lo has pensado igual también. Sí, Uh-huh. mira que aunque yo viva en Los Ángeles ya hace que 3 años, con mucha frecuencia yo he vuelto a Colombia. Para mí es muy importante que el arte que nosotros hacemos sea compartido con el público de Colombia y que pues que tantas personas como sea posible, en tantos espacios como se pueda, pues se comparta lo que uno sabe hacer. Formarse como músico en Colombia, yo lo sé más por el ámbito de Medellín. Pienso que ahora es más fácil que hace muchos años. Incluso cuando yo crecí, tuve la oportunidad de estar en el Semillero de la Antioquia, participar en academias orquestales como lo que actualmente es Ciber Academy. Y los músicos jóvenes tienen ahorita la posibilidad de hacer parte de proyectos por ejemplo, de preuniversitarios que les permiten fortalecerse en su formación antes de empezar la carrera, lo que es muy importante, llegar con un buen bagaje, una buena preparación. Y luego cuando te gradúas, pues creo que la oferta en cierto sentido sigue siendo limitada, pero creo que con autogestión y una mente abierta, pues, por ejemplo, se puede dedicar uno también a la pedagogía, a proyectos innovadores como músico instrumentista. Puedes audicionar a orquesta y aunque no siempre hay vacantes, a veces las hay. Entonces, creo que hay que trabajar, hay que lucharlo, pero se puede hacer y se puede hacer muy bien y según entiendo, pues hay condiciones de contrato en algunas instituciones que están más acordes como a las necesidades del músico, ¿cierto? Entonces, eso me ha alegrado saberlo. Hay que tener una mente abierta y estar, ¿cierto?, dispuesto a tocar o dirigir lo que se necesite. Valentín, y entrando un poquito como en ese tema, que va un poco ligado, pues la pregunta que te voy a hacer, ¿cómo ves ese futuro de la escena musical sinfónica en general? Como en un mundo donde la mercantilización del arte es tan, pues, digamos, tan predominante, donde los géneros que pegan más son los géneros urbanos u otro tipo de música, pues que no es muy común que sea la sinfónica. ¿Cómo ves ese panorama, esa escena? Yo pienso que hay que hacer alianzas, hay que tener la mente abierta, saber en qué momento histórico y social uno está parado y aliarse. La música sinfónica, creo que al ser parte de la sociedad, de una comunidad, de alguna manera tiene una doble función. Es importante que refleje
las necesidades de su comunidad y que dé alguna respuesta a ello, pero que al mismo tiempo obviamente comunique y comparta para aquello para lo que fue creada, ¿cierto? Afortunadamente es como un organismo, la orquesta siempre es un organismo como un pulpo, tiene muchas facetas, tiene muchos campos de acción. Entonces creo que lo que sí es importante es estar abiertos a colaborar. Los sectores públicos y privados creo que son alianzas cruciales para la supervivencia de la orquesta. O sea, y si el sector privado tiene necesidad o quiere escuchar algo, X, Y, lo que sea, pues, y la orquesta necesita sobrevivir, pues debe hacerlo. Entonces, creo que es de versatilidad. El hacerlo uno no le quita valor a lo otro, pero antes aprovechar todas las estrategias y los canales de difusión para mostrar cómo innova la orquesta, cómo, por un lado, le comparte a la sociedad lo que le ha compartido por los últimos 200 años y al mismo tiempo cómo se alía con nuevas estéticas, nuevas formas de música y obviamente con unos criterios de calidad que afortunadamente están muy asociados al funcionamiento de la música sinfónica. Uh-huh. Valentín, hasta ahora pues te has dedicado sobre todo fuertemente a la dirección musical, ¿no? Me gustaría mucho que nos contaras un poco y al público cuáles han sido tus experiencias en este campo, cuáles han sido las más interesantes o las más valiosas pues hasta ahora para ti. Ahí estás en un contexto pues bastante interesante, ¿no? En Los Ángeles en este momento, cerca pues a gente que hace mucha música, que viene justamente del contexto también latinoamericano, ¿no? Pues me refiero, por ejemplo, al director titular ahora de la de Los Ángeles, Dudamel, no sé si estoy equivocado todavía. Sí, claro. Sí. Ajá. Contanos un poco pues cómo ha sido el contexto de desarrollo de tu carrera allá en Estados Unidos. Mira, de alguna manera he tenido suertes muy desde el principio, pues desde que pude trabajar, porque uno no es que pueda trabajar inmediatamente, llega aquí, hay que pasar por un proceso de legalización de la residencia, pero muy desde el principio me ofrecieron la dirección de un coro. Entonces tengo un coro que es comunitario, tiene personas con más experiencias que otras, principalmente mayores, y ha sido pues maravilloso, una gran experiencia poder trabajar con ellos. Y también junto con mi esposa, que es violinista, tenemos juntos un estudio de música y un lugar donde pues damos clases, y ahí hemos ido creciendo los ensambles, los músicos que van aprendiendo con nosotros, y ahora también tenemos una pequeña orquesta de cuerdas, así que creo que ya hemos tocado como 2 veces, vamos expandiendo el proyecto. Y claro, aquí en la ciudad hay muchas cosas. He podido trabajar en edición con compositores de música de cine, y también los lugares donde doy clase, que son principalmente de violín y de música de cámara, pues he podido como colaborar para generar recitales para los estudiantes, obviamente pues tocando yo a veces también. Así que ha sido un proceso interesante, y en la dirección especialmente también otras experiencias bonitas y muy importantes han sido que ya un par de veces me han invitado con mi esposa a Colombia. Entonces hemos hecho conciertos donde ella es pues solista, yo dirijo. El más reciente fue ahorita con Haibana, que ya nos había invitado el año pasado, pero fue en abril. Y también aprovechamos a hacer una grabación de la Adagietto, de la Quinta de Mahler. Y esas han sido también experiencias muy chéveres, poder ir al país y, cierto, compartir lo que uno va haciendo, lo que uno es un aprendizaje de cada día. También otra cosa que me ha gustado mucho es que el año pasado fui a Popayán a dar clases de dirección a los estudiantes que me invitaron, y fue muy, muy chévere trabajar con ellos también.
Bueno, Valentín, hablando también, adentrándonos un poco en tus referentes, ¿cuáles han sido esos referentes en el país en términos de dirección musical y cuáles son tus referentes del mundo? Pero sobre todo, pues puede ser en general, pero también como cuáles son tus referentes locales, como esos músicos que de pronto se formaron contigo, que actualmente colombianos que estén ahora dirigiendo en otras orquestas y que admires. Sí, a ver, admiro mucho al que pues ha sido mi maestro, que se llama Alejandro Posada, con él pues, he estudiado mucho tiempo, es un maestro y un músico maravilloso. Eh, del panorama local admiro también mucho a Ana María Patiño, que es la nueva directora de Filarmónica, increíble músico, persona también, a Andrés Orozco Estrada, también excelente director, maravilloso pues de nuestra ciudad, pues que se sabe pues del, del vuelo internacional que tiene y su capacidad artística. Lina González también, que es directora de la Residente de Los Ángeles, que ha sido profesora mía también. Ellos del panorama local, a la maestra Cecilia Espinosa, que fue directora pues mía, porque yo toqué en la orquesta de AFID casi 8 años antes de venirme aquí a los Estados Unidos. Y fue pues la directora de la orquesta y la admiro mucho también. Así que es, pensándolo bien, Medellín es una tierra de músicos, de directores muy buenos y he tenido la fortuna de compartir con ellos, no solo desde la dirección, sino también desde cuando era violinista, pues que me dirigieran y creo que he aprendido de ellos. Y sí, pues todavía tengo un lazo muy estrecho con pues maestro Alejandro Posada, me ha enseñado muchísimo. Y por otro lado, bueno, ya al nivel de lo internacional que preguntabas también, tengo directores que me gustan mucho, como Sebastián mencionaba, Gustavo Dudamel, de aquí de la Orquesta de Los Ángeles. Hay uno que el director de la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma, que se llama Daniel Harding, excelente director. Philip Jordan, suizo, Simon Rattle, y algunos que ya no están vivos, como Maris Jansons, Claudio Abado, sí, pues grandiosos directores. Listo. Digamos, cuando estábamos pensando esta entrevista, Valentín, pues hablamos un poquito de cuál era como el tema que nos podía convocar, ¿cierto? Alrededor del cual íbamos a hablar, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo. No sé si eso coincida con que Mahler, si Gustav Mahler sea tu compositor de cabecera, si uno lo quiere decir así, tu gran maestro en composición musical. En todo caso, pues se da la casualidad pues que este año estamos celebrando el 165 aniversario de su nacimiento, ¿no? Para nuestros oyentes, pues Mahler nació el 7 de julio de 1860, hace poco. Entonces, justamente, pues celebramos los 165 años de su nacimiento, pero pues además también coinciden como otros aniversarios, ¿no? Se cumple el 114 aniversario de su muerte, ¿sí? Que falleció el 18 de mayo de 1911. Y un festival muy importante también está cumpliendo años, que es el famoso Festival Mahler de Ámsterdam. Entonces creo que es un año pues para celebrar mucho alrededor de la figura de Mahler, ¿no? Y bueno, dado que pues nuestra intención era también como traerle un poco, digamos, a la gente, a nuestro público, una visión acerca de su obra, pues definimos previamente a esta entrevista que íbamos a hablar un poquito de la Quinta Sinfonía de Mahler, ¿no? Que particularmente también es mi favorita. Ahorita cuando veníamos para la entrevista la veníamos escuchando todos en el carro, los obligué. En medio de un trancón en la regional. Entonces... la oyen todas. Sí. Entonces, bueno, quería preguntarte primero, antes de que arrancáramos justamente como a hacer un pequeño, brevísimo y muy sumario análisis, pero pues ojalá muy bonito, de esta obra. ¿Por qué Mahler, no? ¿Por qué la Quinta también? Mira, la música de Mahler, según lo que yo veo, pues él mismo lo decía, es algo que pretende comprenderlo todo.
para él la música que pasaba era el arroyo, la danza que escuchaba a lo lejos, las marchas fúnebres que veía pasar, los sonidos del viento. Entonces, esta quinta sinfonía abre además un capítulo especial, una etapa muy especial en su carrera. Sus primeras 4 sinfonías están muy basadas en el lead, en la canción, en lo vocal, pero con esta él abre una etapa de 3 sinfonías netamente instrumentales. Y en este momento, Mahler era el director de la Ópera de Viena, el principal director de la Filarmónica de Viena, y además, mientras componía esta sinfonía, conoció a la que iba a ser su esposa, Alma Schindler, y fue un momento muy feliz para él. Cuando compuso la sinfonía ya estaba esperando su primer hijo y gozaba de mucha reputación, también estaba ya ganando buen dinero y se había construido una cabañita en Mayernich, en Austria, que es de hecho donde compuso la sinfonía. Y sobre todo en estos años de 1901 y 1902, él todavía no acarreaba muchas cosas que después fueron graves para él. Una enfermedad del corazón, sufrió campañas de antisemitismo que lo hicieron dimitir de la ópera y emigrar a los Estados Unidos. Entonces era una época feliz y creo que eso se ve mucho, sobre todo desde el tercer movimiento de la sinfonía. Sí, o sea, según entiendo, Mahler, cuando conoce a Alma, ¿no? Ya había compuesto el primero y creo que parte del segundo movimiento, ¿no? Sí. Sí, entonces de alguna manera como que hay algo de espíritu trágico, pero después como que se reconcilia con algo ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, como para que nuestro público se ubique un poco, vamos a ir escuchando fragmentos de la sinfonía y un poco Valentín nos va a contar un poquito desde la perspectiva del director y del compositor también, qué pasa allí, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué pasa allí, Valentín? ¿Qué es este comienzo como tan, tan épico? Sí, sí, pues el movimiento que abre la sinfonía, Trauermarsch, una marcha fúnebre, y además Mahler cada vez más llenaba de indicaciones sus partituras. Pone la palabra streng wie ein Condukt, como muy estricto, como una procesión, y él empieza a dar información. Pone más adelante el movimiento Klagen, como lamentoso, y uno nunca podría pensar que como abre la sinfonía, él después va a terminar de una manera tan distinta, pero es cierto que el primero y el segundo movimiento forman la primera parte y tienen muchos elementos en común. Y cuando después conecta con el segundo movimiento, él pone palabras como Wucht, con ira, mit Gewalt, con violencia. Él sin duda está hablando desde un punto anímico de sufrimiento. Hay que decirlo porque yo no lo sabía hasta hace poco, pero muy poco antes que él la compusiera, él había tenido una hemorragia y estuvo muy cerca de morir. Así que yo creo que con la trompeta y la sensación de marcha fúnebre, él de alguna manera está haciendo catarsis y la expresión de las cosas con las que él no, que a él lo turbaban. Entonces,
Sí, y además que recuerda también el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo que es muy, muy llamativo. 3 golpes, ¿no? Ta, 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 tan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, vayamos a la segunda. Stürmisch bewegt mit größter Vehemenz. Muy vertiginoso también. Sí, 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 como tú dices también, Juan Pablo, sí, es Stürmisch bewegt, como atormentado, tormentoso, movido, con gran vehemencia. A través del movimiento van a aparecer como unos giros, como que se desliza hacia arriba la música, tarara, y está lleno como de cosas que recuerdan la música expresionista, como el grito, el lamento, la expresión cruda de dolor, de estar atormentado, y se escucha mucho. Y además, después el movimiento va a tener referencias al Trauermarsch, al primer movimiento. Entonces hace que ambos movimientos, además en tonalidades menores, oscuras, lo sostenido menor, la menor, compartan un espíritu que uno dice, bueno, esto hasta dónde va a llevar, hasta dónde va a llegar, y esa parte de hecho queda casi que inconclusa en la sinfonía, de no ser porque al final de este movimiento hay una alusión al último movimiento. Era una característica pues como muy típica de Mahler introducir en las obras música popular o fragmentos de música popular. Sí. Y creo que en este movimiento hay como unas suertes de tangos, como unas suertes de no sé, o sea, no sé exactamente de qué, pero son como unas tonalidades, digamos, no muy propias pues como del entorno germano, ¿no? Más bien como el entorno del este. No sé cómo se explica eso para vos. Sí, mira que para él, pues, por ejemplo, la música judía estuvo muy presente en su primera sinfonía. El tercer movimiento está lleno, e incluso en el movimiento que vamos a ver, el Ländler o el Vals, que son géneros pues puramente populares, construyen que casi que todas las secciones principales del movimiento. Entonces sí, para él eso es parte de su música, está en el ADN de su música, no por ponerlo solamente como citas, sino que uno ve que es realmente parte de su espíritu creativo, no es que tome como una islita allí, una islita allí de aquello, sino que es parte de su pensamiento musical. Sí. Vayamos entonces al tercer movimiento, Scherzo kräftig nicht so schnell. Bueno, aquí ya no hay tanto drama, Valentín, ¿no? Cambió la cosa, sí. Sí. Sí, está el vals, el Ländler, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él es lleno de la efusividad de la danza. Es que, a ver, la sinfonía no podía ir más oscura de donde venía, pues ya se hubiera acabado ahí. Pero con este, que es además para corno obligato, que es, o sea, un papel de solista absolutamente explícito,
pues él le da un giro a la cosa. Vamos a la tonalidad de re mayor, que es donde la sinfonía va a terminar, y pasa por muchos tipos de danza, de vals, de Ländler. Tiene una sección en la mitad que sí es un poquito más como música nocturna. Eso va a aparecer sobre todo mucho en su séptima sinfonía, pero sobre todo al corno, y no solo al solista, sino que a la sección le da realmente un tipo de protagonismo y crea con ellos tantas sonoridades que uno siente como que la música lo ha mandado uno como otra esfera, como otro lado, pero luego lo vuelve a aterrizar en esta parte del vals, que uno siente como, alegría, felicidad, es efervescente. Y ese movimiento de por sí conforma la segunda parte de la sinfonía. Uh-huh. Porque él lo escribe así. Como si fuera una segunda parte. Sí, como si fuera una segunda parte completa. Y es largo. A veces los directores hacen parar al cornista al frente de la orquesta, otras veces lo hacen sentados desde su puesto, Uh-huh. pero sí que es corno solista, corno obligato el que lleva el movimiento, y es muy difícil para ellos. Ellos se preparan toda la vida para momentos como ese. Para ese solo, para el solo que hay en la mitad de ese movimiento, Sí, el solo de corno. ese y el del segundo movimiento de la quinta de Tchaikovsky. Eso es lo que uno lo oye estudiando todo el tiempo. Y bueno, ¿y qué está pasando aquí ya en la vida de Mahler, no? Hay como una especie también como de ya de reconciliación con ese espíritu trágico que aparece al principio, Sí, ¿no? conoció el amor. Mira que conoció a Alma, una mujer absolutamente, pues yo he leído su biografía, pero por lo que se lee, fascinante, una artista, compositora, eh, hija de un famoso pintor que amaba las artes, relacionarse con artistas, aprender de los referentes que tenía alrededor y crear. Hace poco, en el concierto que les comenté antes, que estaba en la Filarmónica de Los Ángeles, que hicieron la quinta de Mahler, en la primera parte hicieron una selección de canciones de Alma, y hay elementos en común. Ella aprendía con Alexander von Zemlinsky, que era compositor también. Entonces sí, aparece el amor en la vida de Mahler y empieza una efusividad creativa que, aunque pasa por unos puntos casi que extremos de la existencia humana, como en la sexta sinfonía, la trágica, que vaticina casi que la muerte de su hija y su enfermedad del corazón, pues lo que sí es que le da impulso hasta la décima sinfonía, donde vuelve la crisis. Mahler ya se había despedido en la novena, él ya había dicho adiós, aquí me muero, pero empezó a hacer la décima, se puso peor de salud, su relación con Alma no estaba bien, y pues supo que tenía un affair con Walter Gropius, y Mahler se enloqueció. Eso lo desestabilizó, y ahorita justamente lo estoy estudiando porque lo voy a dirigir. El primer movimiento, que es el único que terminó de la décima sinfonía, es otra vez es crisis, incluso el aspecto que él consideraba demónico de su personalidad sale, y es otra vez locura, cataclismo. Pero esto para decir que para Mahler el amor que Alma le daba y era como lo que lo sostenía creativamente también. Es sabido que Alma tuvo que sacrificar muchas cosas, incluso su misma carrera, desafortunadamente. Eh, pero para Mahler todo lo que era Alma era su motivación, su motor. Y ahí aparece en el movimiento que vamos a ver su carta de amor de la Adagietto. Incluso tiene un pequeño poema que se puede asociar muy bien a lo que va sonando. Entonces, este es sí, su carta íntima. Vamos a escuchar ese movimiento, ¿no?
Bueno, explícanos esta hermosura. Sí, mira que cuando la sinfonía empieza, vos te sentás, vos ves ahí sentados casi a 100 músicos, ves una fila de bronces impresionante, todas las maderas a 4, a 3. Y sin embargo, él decide hacer un movimiento solo para cuerdas y arpa. Aquí hay sin duda una expresión pues poética, una cumbre de la expresión poética musical. Incluso en su score él pone Mit Findung, que es como con la sensibilidad como más interior, más interna, como con lo más profundo que uno pueda decir algo. Y él llena este ayeto, bueno, ponen algunos puntos, Mit Empfindung, también Zöger, como titubeando, como cierto, pasa por muchas emociones, muchas delicadezas que nos hablan lo que él sentía al componer la música. Afortunadamente los directores, compositores tenemos la gran fortuna de ver cuán explícito él era. Entonces, como te digo, viene de un texto que básicamente traducido del alemán dice: como yo te amo, mi sol, no te lo puedo decir con palabras, solo te puedo culpar de mi ausencia. Solo puedo culparte por tu ausencia, y eres mi bendición, mi bienestar. Y es todo un movimiento lento, que incluso se interpreta normalmente mucho más lento de lo que él quería. Y Alma contaba que Mahler, después de sus ratos componiendo, él llegaba con lágrimas, con risa, lleno de felicidad, porque él decía que él estaba en la cumbre de sus poderes creativos. Y para él realmente, que siempre componía durante el verano, porque durante el año estaba trabajando en la ópera, durante sus vacaciones de verano era que se iba, y en sus pequeñas casitas que él construyó, pues componía esta música. Así que me imagino que esta fue un idilio con Alma, y bueno, le salió esta maravilla. Ojalá, es que sí es impresionante. Pero sin duda, sí, conocer a Alma dio un giro en su manera de expresarse artísticamente. Y luego, este movimiento tiene fragmentos, motivos que van a aparecer en el último también. Okay. Esa relación que hay ahí entre la creatividad y el amor, pues es como muy, muy clara en Mahler, ¿no? Hacia el final también de la vida, y como un declive que también coincide, como lo decías hace un momento, con esa experiencia más o menos traumática alrededor de la misma alma, ¿no? O sea, porque lo decías bien, ¿no? Una relación igual que quedó para la historia como una relación muy bella, pero que tuvo también un final, digamos, como trágico, si uno quiere. Sí, sabes, como te decía ahorita, que estoy estudiando justo el playo de esta última sinfonía, uno ve como, por un lado, él expresivamente sigue en la cumbre de sus poderes. A ver, es que él murió de 50 años. Él ha expandido la tonalidad a niveles que casi que la escapan a la tonalidad misma. Pero se oyen unas disonancias, unas formas de expresión, como hacer un crescendo, pero como que no explotar, sino como que de nuevo bajarlo como a la nada. Y hay elementos, sí, que son casi que sardónicos, que es como que él se burla a sí mismo, él está atormentado por el afer, está enfermo también, tuvo que la dejó inconclusa, pasando por tratamientos médicos. Entonces sí, él vive una gran crisis al final de su vida, pero mira que empezó todo con este ayeto, y Alma todavía estaba componiendo en ese momento, y tiene obras muy bonitas del periodo en que se conocieron. Uh-huh.
Así que... Obras que de alguna manera fueron también censuradas, ¿no? En la casa. Sí, desafortunadamente. Creo que era una mujer talentosísima, y supremamente inteligente y sensible. Y bueno, sí, Mahler le sacrificó mucho de su vida también para que Mahler pudiera hacer su composición. Ella copiaba las partes mientras él orquestaba, porque eso también era autogestión en su momento, ¿cierto? Les tocaba pasar todo eso así para que se lo editara. Sí, claro. Bien, vamos entonces al último movimiento, el rondó finale, ¿sí? Vamos a escuchar los últimos instantes de la obra. Al final se contiene un poquito, ¿no? No estalla del todo. Muy curioso. Bueno, a mí sí me parece que él pues la manda toda ahí. Pero sí, esto es un festival de creatividad. Este movimiento es una proeza, un tour de force contrapuntístico, pues sin paralelo, una cantidad de motivos que él expone al principio del movimiento, pero que luego empiezan a imitarse, a parecer el uno con el otro, a mezclarse. Y este coral con el que él cierra, pues en los bronces, como les dije antes, ya había aparecido, se había asomado un poquito en el segundo movimiento, pero esto es ya una afirmación. La última parte de la sinfonía, que es el adagietto y este finale, son una afirmación. Hay que decir que en esta época él también estuvo muy influenciado por Bach, por el contrapunto, y por eso es que él lo mismo hace, aunque un poquito en menor medida, en el final de la séptima. En estos finales él empieza a mezclar los elementos y hacer como una fantasía con ellos. Demasiado Bach cuando componía así cosas largas de motivos que se entremezclaban y que aparecían de todas las maneras. Bueno, aquí hace un festival, sí, ya para toda la orquesta. Es además bastante difícil de tocar. Yo he tocado la sinfonía y el final es complicado para todas las partes. Pero es una sinfonía que tuvo éxito cuando él la estrenó. Tengo aquí la notita, lo estrenó en 1904 en Colonia con la orquesta Gürgenich. Él la dirigió y sí, escuchar este movimiento es impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché porque yo decía, ¿qué es todo esto que está pasando? Pero siempre es una atmósfera muy positiva, muy jovial, efervescente. Y cuando uno lo está tocando, uno siente el compromiso de todos ahí dándole duro a su parte, resolviendo porque es complicada. Y también para que se oigan todos los elementos que hacen parte, para que esa transparencia no se pierda. Y uno con esto se da cuenta, porque yo he leído muchas cosas que dicen compositores, directores sobre esta obra, pero hay algo que dice Dudamel que es muy bonito, y dice que esta sinfonía es un viaje de transformación y de redención.
y a mí me parece que lo es. Otros directores como Pierre Boulez hablan de su dualidad, de lo que vimos en el principio, en la primera parte, después lo que vino, pero él va como de la desesperanza a la esperanza. Es un viaje humano, y Abbado decía que hacer estas sinfonías como tratar con el material de la vida misma, ¿cierto? Lo que pasamos algunos por un momento difícil, pero después eso termina para mejor. Así que es un viaje muy humano de proporciones pues titánicas. Uh-huh. Y quería preguntarte por último, ¿por qué escogimos justamente esta versión de Abbado? Abbado, en su manera de dirigir, pues yo obviamente nunca lo vi ensayar, pero sí hay videos y uno ve que él tiene una relación muy especial con Mahler. Es una relación de dejar al músico hacer, pero él también como coordinar la cosa, dar una guía. Yo pienso que cuando él dirige es como cuando uno mueve el agua, uno no se siente como impactado por ella, pero es movido, ¿cierto? Uno, no sé, hay una hojita flotando y uno mueve el agua, uno no está moviendo la hojita, pero está haciendo que se mueva de una manera que no se siente como agresiva o imperativa o autoritaria o mandona. Entonces, aunque hay muchas versiones extraordinarias de esta obra, me parece que la de Abbado saca muy bien todas, no solo las indicaciones de Mahler, sino como el espíritu que la obra tiene de por sí. Valentino, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos este espacio, que hayas compartido con nosotros tu visión de este compositor, la visión en general que tú tienes de la música, la visión de este compositor, la visión que tenés de esta sinfonía en específico. Y bueno, esperamos pues también que nos llegues a acompañar en el futuro en otra oportunidad. Y te deseamos claro que sí, gracias. La mejor de las suertes en el desarrollo de tu carrera en Estados Unidos en este momento, y espero que sigamos compartiendo estos espacios a futuro. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la conversación, muy disfrutada, y gracias por contar conmigo, y claro, lo que se necesite, con todo el gusto, encantado. Siempre aprecio mucho al von Humboldt, lo quiero mucho, recuerdo mucho a Anneli, no sé si está todavía, no, claro, pero por ahí está, claro que sí. Por ahí está, pero sí, gracias por todo el trabajo cultural que hacen, siempre lo han hecho desde que yo estudiaba y veo que siguen comprometidos con eso, así que gracias, porque eso es maravilloso para la ciudad. Muchas gracias a ti, Valentín, y hasta una próxima oportunidad. Con esto hemos finalizado nuestro cuarto episodio de Borgfold Podcast. Les queremos agradecer por toda esta acogida que ha tenido en todos nuestros oyentes. Hemos estado creciendo en esta comunidad y vamos con los avisos parroquiales. Primero, ya estamos en los últimos días de nuestro premio Alemania Imaginada, el arte de ver lo invisible. Cerramos nuestra convocatoria el 29 de agosto. Así que tienen pocos días para enviar sus propuestas. Recuerden que la premiación se realizará en el Festival Cinemancia, el Festival Metropolitano de Cine, que llega a su quinta versión. Su programación se realizará del 11 al 20 de septiembre en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Nos escuchamos entonces en una próxima entrega. ¡Tschüssi!